Esto es Gestiona Radio Sevilla. Somos como tú. Espacio Salud con Álvaro Carmona. ¿Qué tal, amigos y amigas, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Salud, un programa de Gestiona Radio en Sevilla donde te contamos la salud, eso sí, para todos. Actualidad, entrevistas y muchísimo contenido para seguir conociendo el cuerpo y las enfermedades. Se lo digo, no se pierdan este programa de martes 11 de octubre. Y si le preocupa su salud, nosotros seguimos también preocupados por saber si le duele algo, si tiene alguna complicación. Y el doctor Molano, el doctor Carlos Molano, sigue con nosotros colaborando en este programa. Son las 1:30 de la tarde. Recuerden, nuestro traumatólogo de guardia, nuestro especialista en rodilla, que hoy nos viene a hablar de la artrosis. Doctor Molano, muy buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. Doctor Molano, hoy le pillamos en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va la vida? Bien, todo bien, gracias, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchos pacientes se les dice que la causa de su dolor es la artrosis. Estábamos comentando antes del programa que es la artrosis, ¿no? ¿Cómo la podríamos definir? Pues para decirlo en pocas palabras, la artrosis es un deterioro progresivo de los tejidos de las articulaciones, sobre todo del cartílago, que es el más conocido, pero también de otros tejidos como tendones y ligamentos. Es un auténtico desgaste por el uso y por el paso del tiempo. Bueno, ¿y a qué se debe la artrosis, doctor Molano? Porque la artrosis tiene que tener alguna causa, ¿no? Sí, bien. Tiene que ver con la forma en cómo se produce el contacto de unos huesos con otros dentro de las articulaciones y de cómo se desarrolla ese roce entre ellos. Entonces, los factores que pueden aumentar ese roce, como el sobrepeso o un exceso de ejercicios inadecuados, contribuyen a aumentar ese desgaste. También hay otros factores que son intrínsecos a la persona. Por ejemplo, algunas personas pueden tener los tejidos menos resistentes o más blandos que otras, y eso viene determinado por la genética y por la alimentación. Cuando hablamos de artrosis, hablamos que está íntimamente relacionada con el dolor. ¿Y cuáles son esas consecuencias, aparte, doctor Molano, que podemos hablar? Artrosis, dolor y qué más. Bien, el dolor sobre todo es el principal síntoma, pero hay otras manifestaciones, como la disminución de la movilidad articular. Y esto se nota en que los pacientes empiezan a experimentar dificultades para calzarse, para vestirse, porque no llegan a flexionarse como anteriormente, o a dificultades también para el aseo personal. Es importante destacar que aunque este proceso es progresivo con el tiempo, no siempre es igual de intensa la sintomatología y alternan periodos en el que el dolor es más fuerte con otros periodos asintomáticos. Que nadie piense que cuando empieza la artrosis los síntomas van a ser ya para toda la vida, así siempre igual de malos, ¿no? Muchos de nuestros oyentes saben que la artrosis se trata mediante cirugía, que las conocidas como prótesis de rodilla y cadera, ¿y es realmente, doctor Molano, el tratamiento más adecuado para esta patología? Sí, las prótesis de rodilla y de cadera son tratamientos muy eficaces cuando se aplican en las fases finales de la enfermedad. Están indicadas al final. Es decir, que si tenemos un proceso que está empezando agudo y demás, evidentemente la cirugía es totalmente descartada. Claro, yo la cirugía la recomiendo cuando las limitaciones son muy intensas. Por ejemplo, cuando al paciente le cuesta trabajo caminar más de 10 o 15 minutos, o cuando se hace necesario el uso de bastones o ya no se pueden subir escaleras. Cuando la situación está así de deteriorada, una prótesis le aporta un gran aumento de la calidad de vida al paciente. Cuando no, es más relativo. ¿Qué es lo que quiere decir, como hemos hablado antes, de esa fase final más avanzada? Porque nuestros oyentes que nos vienen escuchando querrán saber cuándo hay que operar, cuándo hay que intervenir esa artrosis. Pues como te señalaba, cuando unos ejemplos prácticos pueden ser el decir, ya no puedo entrar y salir del coche. Me cuesta trabajo subir la escalera sin agarrarme al pasamanos, o no soy capaz de andar más de 15 minutos, o siempre tengo que estar usando un bastón. Eso pueden ser ejemplos que nos ilustran que la situación ya está lo bastante deteriorada como para pensar que una articulación artificial va a funcionar mejor que la propia articulación natural.
¿Qué es lo que podemos hacer hasta ese momento, doctor Molano? Supongo que hay algún prevención y sobre todo algunos consejos que ustedes dan en consulta, ¿no? Sí, hay varios abordajes que podemos hacer. Podemos intentar crear en cada paciente, siempre son recomendaciones que hay que hacer personalizadas. Podemos intentar crear las condiciones para que el proceso artrósico se enlentezca lo más posible. Intentando concretar un poco más. La primera medida más aceptada por la comunidad médica es el ejercicio que interesa a la articulación afectada. Esto es para mejorar su función y para mejorar la flexibilidad de la musculatura. Y también, claro, reducir peso. Una pequeña pérdida de peso en un paciente con artrosis puede conseguir una sorprendente mejoría en la intensidad de los síntomas. De la misma manera que un pequeño aumento de peso, por ejemplo, esos 2 o 3 kilillos que cogemos en las vacaciones, pueden precipitar que los síntomas empeoren. ¿Si hay algún ejercicio o alimentación más adecuada para controlar la artrosis? Como ejercicio tendríamos que pensar en ejercicios de bajo impacto. Y de una forma general, los ejercicios en el agua, que tienen muy poca carga, disminuyen mucho ese roce entre los huesos, son bastante adecuados. ¿Qué son ejercicios de bajo impacto, doctor Molano? Pues ejercicios de bajo impacto son aquellos que tienen, la definición es muy técnica. Para que la gente lo entienda, son los ejercicios que ocasionan un pequeño esfuerzo o un esfuerzo pequeño en la articulación. Por ejemplo, correr y saltar es de alto impacto, caminar es de bajo impacto. Efectivamente. La bicicleta es de bajo impacto. Caminar cuestas abajo en la montaña puede llegar a ser de alto impacto para determinadas articulaciones. En general, los ejercicios que se pueden recomendar para la artrosis de los miembros inferiores serían el ejercicio en la piscina y la bicicleta. Ahora nos va a decir, doctor Molano, que tenemos que dejar de fumar, ¿no? Bueno, los médicos es lo primero que decimos siempre, ¿no? Nunca reconozca delante de un médico que fuma, porque le pase lo que le pase, le va a decir, deje de fumar. Pero en particular en la artrosis no es algo importante. Vamos, lo que sí que un estilo de vida más sano sí que conviene. Sabemos que existen los suplementos nutricionales derivados del cartílago, como la glucosamina, el condroitín sulfato y más recientemente pues el ácido hialurónico. Se han popularizado mucho estos preparados en farmacia y herbolario, ¿no? Pero ¿son realmente eficaces, doctor Molano? Sí, en mi opinión son eficaces en la primera fase de la artrosis. La comunidad médica tradicionalmente ha sido muy escéptica respecto a la eficacia de estos preparados que podríamos llamar nutracéuticos, puesto que están a mitad de camino entre los alimentos y los fármacos. Sin embargo, los pacientes que los toman refieren mejoría en sus síntomas y recientemente, y ya no tan recientemente, desde hace los últimos 10 años, han surgido varios estudios clínicos cuyos resultados son alentadores. Por estas 2 razones, yo sí los recomiendo en las fases iniciales de la enfermedad. Doctor Molano, que nos hablara de infiltraciones, ¿no? Muchas veces se utilizan las infiltraciones de manera poco adecuada. Bueno, de manera poco adecuada. Eso siempre, si la decisión está adaptada a cada paciente, lo más seguro es que sí sea adecuada. Hay unas infiltraciones que tienen muy mala fama, que son las infiltraciones de derivados de los corticoides, porque producen atrofia en los tejidos. Eso es. Estas infiltraciones cada vez las usamos menos, pero de la misma manera, en las fases finales de la enfermedad, en estos pacientes que ya lo que nos queda es ponerle una articulación artificial, se pueden usar si no tienen contraindicaciones médicas, porque esa atrofia que van a producir en los tejidos, ya la propia naturaleza de la artrosis ha ocasionado una atrofia mucho mayor. Digamos que en esos casos no importa. ¿Qué me dice de las infiltraciones de factores de crecimiento y de ácido hialurónico? ¿También es una alternativa totalmente novedosa que se utiliza en estos tiempos? Claro, y estas infiltraciones sí que se pueden utilizar en fases más tempranas de la enfermedad. Son eficaces, ambas dos, tanto la de ácido hialurónico como las de factores de crecimiento. Además, este tipo de terapias nos permiten albergar esperanzas de que el proceso pueda detenerse y quién sabe si en el futuro se demostrará
que pueden detener el proceso de artrosis. Bueno, pues en esta sección de Doctor, porque me duele, nuestra sección traumatológica, esta consulta con el doctor Molano, rápidamente, Carlos, ¿se puede hablar de una cura de la artrosis? Seguramente muchos oyentes quieran esa conclusión. ¿Hay cura o no hay cura? Hombre, no podemos echar las campanas al vuelo. Como lo decía antes, tenemos puestas muchas esperanzas en las nuevas terapias y muchas otras terapias novedosas que igual habría que comentar otro día. La gente estará escuchando hablar de las células madre, las terapias genéticas. Probablemente en el futuro podamos hablar de cura. A fecha de hoy, estas terapias se llevan usando poco tiempo y no hemos podido comprobar si realmente detienen o curan el proceso de artrosis. Lo que sí que está demostrado es que disminuyen los síntomas, el dolor, que los pacientes están mejor cuando las usan. Ahora, de ahí a que podamos decir que curan la artrosis, tendremos que esperar por lo menos 15 o 20 años y comprobar que los pacientes que las están usando hoy, dentro de 20 años, su artrosis no ha empeorado. Pues estas son las indicaciones del doctor Carlos Molano desde las ondas radiofónicas Sevilla-Madrid, unidos por un micrófono. Gracias, Carlos. Nos vemos la semana que viene y hablamos de otro tema. Nos sorprendes el martes. Muchas gracias, Álvaro. Un cordial saludo para todos. Pues esta consulta traumatológica donde usted puede intervenir, ya lo sabe, 102.7 de la FM, Gestiona Radio en Sevilla, nuestros perfiles.